Bueno, estamos en nuestro 15º programa de Constitución entre Todos. Y nuevamente contamos con la presencia de Henry Steinmeier, ex diputado provincial entre el periodo 1997 y 2001, y presidente de Consumidores Responsables, una organización de defensa del consumidor, que es una de las aquellas que la Constitución autoriza expresamente en el artículo 42. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas que por ahí algo tocamos pero no profundizamos. Entonces ahora, teniendo más tiempo y ya habiendo planteado mínimamente la cuestión, pasaremos a esos temas. Nos quedaban profundizar sobre el tema de la privatización, los precios, la cuestión de las audiencias públicas, las medidas cautelares, y bueno, varias cositas más que hacen a la mejor comprensión del tema. Y qué pueden hacer otras organizaciones que no son la de defensa del consumidor, que también podrían intervenir y que de hecho han intervenido, como la Defensoría del Pueblo de la provincia, pero también, a mi entender, podrían intervenir no tanto como acompañamiento, sino un rol más activo, porque un poco lo hicieron, los sindicatos. A mí me parece que, siendo que los servicios públicos o el precio de alimentos y remedios afectan el salario real, los sindicatos naturalmente tendrían que dedicarse al tema. Obviamente que por ahí no solo, porque no son especialistas en el tema, pero tendrían que tener un rol más activo. Ahora, con Henry en el siguiente bloque, profundizaremos estos temas que recién planteé. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta de aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los 1000 Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los 1000 Sabores. Lego. Bueno, seguimos en nuestro 15º programa de Constitución entre Todos, acompañados como siempre en el anterior programa y en por Henry Steinmeier, de Consumidores Responsables, diputado provincial y siempre ocupado del tema de la defensa de los usuarios y consumidores. Gracias. Y bueno, seguimos con la temática anterior. Estamos con que la lucha a veces parece, si bien justísima, por otro lado parece que faltar acompañamiento. ¿Y
y que de repente pareciera que el acompañamiento salta y después como que se ameseta de nuevo. Porque a veces hubo hasta movilizaciones a las audiencias públicas, hubo hasta marcha de antorchas, pero no hay una continuidad de acompañamiento de sindicatos, organismos de derechos humanos, etcétera, entidades deportivas y civiles, porque los clubes son muy perjudicados por esto. Sí, Sin sí. embargo, no acompañan, salvo casos aislados, como debieran. Sí, yo creo que es como todos los temas. Cuando empezaron a aumentar las tarifas con este gobierno, lo primero que se hizo fue, hubo presentaciones judiciales, las primeras audiencias públicas, hubo fuerte presencia, no solo de movilizaciones, sino que a la hora de ir a hablar, había intendentes, había clubes de barrio, había legisladores, todo el mundo quería participar. Lo que hablábamos en el programa anterior respecto a que la audiencia pública se transformó en un trámite y que termina la audiencia pública y la noticia el otro día no es lo que se habló, sino que es cuánto va a aumentar. Este gobierno ha desvirtuado y ha transformado a la audiencia pública en un trámite, ha hecho que se haya perdido eso. Pero además yo creo que ahí ha habido una falla, como mencionaba vos, en las organizaciones populares, de no continuar con esto. Hubo que sufrir, los aumentos anunciados a fines del 2018, ya previstos o planteados para el 2019, creo que ahí generó una gran organización popular donde logramos juntar a sindicatos, clubes de barrio, partidos políticos que habitualmente no se juntan fácilmente, organizaciones sociales que a veces tampoco no se juntan fácilmente, a tratar de hacer. Pero que fue una tarea difícil, porque como que todo el mundo o estaba mirando con desconfianza o mirando, no poniendo por sobre digamos, a la cabeza del tema la preocupación, el interés general, que era que a la gente le estaba no pudiendo pagar las tarifas, que los clubes suspendían actividades por no poder pagar la luz o el agua, que digamos todo lo que fue llevando adelante este tarifazo desmedido, injustificado e inconstitucional, digamos, y que había sido, el problema ¿cuál fue? Bueno, que muchas presentaciones judiciales quedaron en eso, tuvieron una primer aceptación por parte de algún juez, pero después cuando llegaron a la corte o cuando llegaron a la hora de los bifes, dirían en el barrio, bueno, lamentablemente no se cumplieron. Cuando hubo que discutirlo de fondo, se le terminó dando la razón, o no se terminó tratando el tema de fondo, se le terminó dando la razón a las empresas y al gobierno, y con el sufrimiento de toda la gente de no poder afrontar el pago del aumento de las tarifas. Pero digo, es cierto que a veces cuesta lograr consolidar esa organización popular que enfrente, no solo en una presentación judicial, sino en la calle, y que como tratamos de hacer, ir a las distintas empresas a demostrarle el hartazgo, demostrarle la bronca. Bueno, costó mucho, y costó mucho también que la gente se sumara. Tal vez porque en un momento dado nos convencieron de que había que pagar, que las tarifas de servicio público tienen que ser caras. Nos convencieron de que un gobierno interviniera con los subsidios, como hizo el anterior, estaba mal. Entonces parecía que éramos los culpables y que había que pagar mucho, y la gente se terminó convenciendo de eso. Nos faltó a las organizaciones populares, tal vez a las organizaciones sociales, nos faltó lograr convencer de lo contrario a la gente. Está bien, los medios con los que contábamos a la hora de la difusión siempre eran menores, ¿no? Pero faltó más explicación, porque cuando se habla de subsidios se entiende como regalo. Y el subsidio no es eso, el subsidio tiene una finalidad: incentivar el salario real de una manera indirecta, fomentar la producción y el consumo. Tiene finalidades claras y no es un invento argentino. Subsidios existen en cualquier lugar del mundo, ya sea de servicios públicos o de determinados alimentos, si cabe. En algún momento, digo que está tan de moda, el Fondo Monetario Internacional mostraba, digamos, que la Argentina era uno de los países donde el subsidio no era el más, no estaba entre los principales países a la hora de subsidiar los servicios públicos. A países muy importantes en el mundo tienen subsidio en los servicios, en las tarifas de servicios públicos
muy fuerte porque tiene que ver con esto que decís vos, con el acceso al servicio, con mejorar el salario real, con incentivar la producción, distintas cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de impulsar un subsidio. Posiblemente uno podría haber discutido la forma en que se aplicó, porque la forma universal que se aplicó y que no después no llegó a mejorarse, puede ser discutible, pero una cosa es discutir cómo se estaba aplicando y otra cosa es eliminarlo de cuajo como se está intentando con el perjuicio para tanta gente. Claro, pero aparte una cosa es mejorarlo y otra cosa es empeorarlo como efectivamente ocurrió. Sí, otra cosa es eliminarlo, digamos, tal cual. Bueno, el tema es, llegamos a un punto donde habría varias cuestiones que algo hablábamos acerca de la propiedad y la gestión de las empresas, y dentro de esto, para consolidar eso y no ocurra, porque acá si uno analiza la historia argentina del siglo XX y el XXI, las empresas pasaron estatales a privadas, estatales vuelta a privadas, con distintos casos, duración de años, pero hubo ese vaivén histórico. ¿Cómo consolidarlo? Me parece que para mí, a través de una norma constitucional por un lado, y realmente fortaleciendo el Estado de Derecho, que una de las cosas básicas que tiene es respetar las normas y sobre todo las normas constitucionales. Y seguramente que habría que se puede pensar o hay que pensar en una nueva constitución, dejar bien claro la cuestión de la propiedad o a quién pertenecen las empresas de servicios públicos. Yo no tengo duda que tiene que ser el Estado, y como hemos conversado, que tiene que haber una participación en la dirección de usuarios, de consumidores y de los trabajadores del área. Me parece que ese es un tema que tiene que quedar bien claro y que tiene que ser un tema central. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, me parece que las ganancias y la planificación y la universalidad del servicio y todo va a tener que ver con el bienestar general, con que llegue a todo el mundo, no con la ganancia desmedida que puede ganar una empresa privada, que después la fuga al exterior o la utiliza para cuestiones individuales de los dueños y no del bienestar general. Entonces me parece que en eso sería importante avanzar, de la misma manera que cuando uno agarra el artículo 42 de la Constitución Nacional, el que enumera los derechos de los consumidores, es un artículo, está reconocido mundialmente como uno de los mejores artículos constitucionales a la hora de defender a los derechos de los consumidores, no solo por la enumeración de los derechos, sino por lo que en el segundo párrafo obliga además a los funcionarios, que esto creo que es lo que menos se cumple de la Constitución, obliga a los funcionarios a tomar medidas para proteger esos derechos. Y por otra parte, habla de la educación al consumo y del acceso a la justicia. Bueno, son dos partes que son las que menos, digamos, posibilidad han tenido. O sea, si hay un problema que tienen los consumidores hoy es el desconocimiento de sus derechos. Es que no saber que cuentan con derechos reconocidos por la Constitución y reconocidos por la ley. Si hay un problema es que el acceso a la justicia se ha transformado en algo totalmente difícil. ¿Por qué? Porque la norma que se ha creado no se ha aplicado. En el año 2014 se creó una norma, se sancionó una ley que crea el fuero de consumidores, que es ni más ni menos que la posibilidad, una vez que se agota la etapa administrativa, una vez que se agota la etapa conciliatoria, es la posibilidad de llegar a la justicia, pero donde el juez tiene un tiempo muy corto para fallar y además no se apela y además es gratuito. Estas son tres cosas que hoy hacen que la gente no llegue a la justicia, el consumidor, porque en general hablamos de montos muy pequeños, de montos de las pequeñas causas que se dice. Sí, sería una de las tantas cuestiones a reformular en la justicia, de las muchas que son reformables. Sí. Y obviamente que estamos hablando y hablamos del Estado de Derecho, la justicia es el poder que tiene que ser más reformulado. Bueno, ahora pasamos a una pausa publicitaria y después continuamos con esta interesante conversación sobre un tema tan central como las tarifas de los servicios públicos, y también hablaremos un poco de medicamentos y alimentos, que es un tema que afecta al 100% de la población, sobre todo a los sectores más vulnerables.
La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un sitio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta de aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los 1000 Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los 1000 Sabores. Lego. Seguimos en Constitución entre Todos, el tercer y último bloque, acompañado de Henry Stenmeier. Bueno, hablamos de muchas cosas, hablamos del artículo 42, de la propiedad y gestión de las empresas de servicios públicos, pero ahora vamos a hablar de otro tema y de programas que existieron o que degradados todavía existen, como son el tema de los medicamentos, los remedios y el tema de los alimentos. Esto afecta al 100% de la población y en particular a los sectores más vulnerables, que son los niños y los ancianos. Sobre el tema de medicamentos, la reducción de medicamentos del PAMI y el alto costo, la alta incidencia en el gasto que implican los medicamentos, es un problema gravísimo para montones de ancianos, o no tan ancianos, pero que ya están jubilados y no tienen posibilidad de conseguir un trabajo nuevo. Sí, este ha sido, me parece, la eliminación o el achicamiento del reparto, digamos, de medicamentos por parte del PAMI, ha generado, me parece, sumado a las autorizaciones permanentes de aumentos desmedidos, porque digo, no es solo que se le entrega menos medicamentos a los jubilados por parte del PAMI, o le cubre en menor cantidad, sino que además se ha ido permitiendo, al igual que se hicieron con las tarifas de servicios públicos, o al igual que se hicieron con los precios de muchísimos alimentos, se han permitido aumentos desmedidos e injustificados. Y se le ha permitido a los laboratorios que hagan un poco lo que quieren. Entonces esto tiene una incidencia muy importante en los sectores más vulnerables, porque como decís vos, una persona que tiene la jubilación mínima o aquel que tiene una jubilación que supere la mínima, bueno, que ahora el PAMI no le cubre los medicamentos, gasta un alto porcentaje de su ingreso en cubrir los medicamentos. A veces más de la mitad del sueldo. A veces más de la mitad. Si a eso le sumás alguna cuestión de tarifas, alguna cuestión. Mirá, en estos días estuvimos tratando un caso, una mujer que vive sola, pagaba 128 pesos de luz y no tiene gas, y por
tener mucho frío, se compró un pequeño caloventor para intentar calefaccionar un poco su habitación. Lo usó un par de veces en un mes y le vino 4.000 pesos. ¿Por qué? Porque perdió la tarifa social, porque perdió... Digo, ¿qué te trato de decir con esto? Bueno, está esta situación, esa mujer con una jubilación de 11.000 pesos, la mitad de medicamentos, la mitad se le fue en la luz. Estamos reclamando, por supuesto, espero que no termine así. Pero digo, quiere decir que es confiscatorio. Es una palabra que no me salía. Es confiscatorio tanto los precios de los medicamentos como los precios de las tarifas de servicios públicos por el alto nivel de ingresos que se llevan mensualmente. Hablando en el entretiempo de un bloque a otro, mencionaste la cuestión de la fabricación pública de medicamentos. Nosotros, un grupo de gente y yo, en Villa Elisa, el 12 de abril y en otros eventos también, trajimos a Jorge Rashid, que estuvo precisamente en ese tema en San Luis y también en España. Y él no es el único que plantea que dadas las propias condiciones de capacidad instalada, digamos, y de materia gris que existe, a través de las universidades, laboratorios provinciales y demás, sí. Se podría, al menos de los medicamentos más esenciales de uso corriente, garantizar al menos el suministro a las personas de menores recursos, porque está el tema de la tarifa social, pero cada vez se restringe más, y para muchos incluso les parece que es un regalo. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante la fabricación de medicamentos por parte del Estado. Hay una experiencia muy interesante. Yo no conocía la de San Luis, sí la de Santa Fe. Pero digo, alguna vez la Facultad de Exactas de La Plata manifestó estar en condiciones de empezar a proveer algunos medicamentos. Que si vos organizás eso desde la universidad con la municipalidad, podés empezar a brindar algunos medicamentos básicos a las salitas. El vicedecano, que también estuvo en esa charla con Jorge Rashid el 12 de abril, ex vicedecano de Exactas, así lo manifestó. Exactamente. Pero a veces, ¿cuál es el problema? Bueno, juegan los grandes intereses, juegan los laboratorios que tienen la posibilidad de digamos, apretar, de hacer todo lo que sea para imponer que se le compren los medicamentos a ellos. Bueno, está claro, uno no dice que los laboratorios dejen de existir. Lo que pasa es que si vos tenés sectores tan vulnerables como los jubilados, o los sectores más vulnerables de la sociedad que viven en barrios más alejados y cuyos centros de salud comunales no tienen medicamento, ahí tenés la posibilidad de garantizar el suministro con una fabricación hecha por el Estado que genera mano de obra, que genera costos más eficientes, que se gasta menos. Bueno, en definitiva, todo es bueno hacer cosas de ese estilo. Lo que pasa es que a veces cuesta que se tenga la decisión o que se piense realmente en hacer eso, pero me parece que son para las cosas a las que hay que permanentemente apuntar y concientizar a la gente para que le pida a los funcionarios que hagan ese tipo de cosas, porque si no, tenemos esto, jubilados sin medicamentos, centros comunales sin medicamentos, cuando se podrían abastecer desde un laboratorio de una universidad. Aparte, si en la mayoría de los medicamentos hay una ganancia de 20 o 40 a 1 sobre el costo de fábrica. Tranquilamente. El resto es ganancia y marketing. Sí. Y obviamente que están bastante cartelizadas, porque si bien hay diferencias de precios de un mismo producto entre un laboratorio y otro, igual cartelizan los mínimos y los máximos, supongo yo. Bueno, otra cuestión es el precio de los alimentos, que no solo lleva a veces a no conseguir ese alimento, sino no conseguir alimentos que sustituyan cabalmente a ese producto. Sí. Por ejemplo, la cuestión de la leche, la cuestión del pan, los productos más básicos que puede haber y los más necesarios para la niñez. Y se están volviendo inalcanzables, y eso no podría ser, porque generalmente se habla el tema de la dolarización. ¿Por qué hay que pagar, siendo un país productor y exportador de alimentos que podría incluso exportar el doble o el triple de lo que exporta con mayor producción,
¿por qué los precios tienen que estar dolarizados para el mercado interno? No debiera ser así y antes no era así. Bueno, por un lado son decisiones políticas que toman quienes gobiernan, pero también tiene que ver con la voracidad empresarial que hace. Digo, a ver, entre que se iba a un gobierno y asumía el otro, por ejemplo, yo siempre recuerdo o tomo el tema de precios cuidados. Es un programa que ha servido porque marcaba referencia respecto a los precios en muchos productos de primera marca. Entre que se iba el gobierno de Cristina y que asumía el de Macri, por ejemplo, un empresario lácteo como el de La Serenísima tomó la decisión de retirar los productos de precios cuidados e inmediatamente aumentó el 100% del valor de la leche. Estoy hablando de diciembre del 2015. Bueno, pero inmediatamente en enero del 2016, toda la mayoría de los alimentos aumentaron entre un 40 y un 50%, porque el gobierno no imponía ningún programa ni imponía ninguna medida para frenar eso, y después ahí se volvió a poner precios cuidados totalmente desvirtuado, un programa que se destrozó porque no solo se sacaron productos, se eliminaron frutas, verduras, carne, sino que además se sacaron productos de primera marca, y fundamentalmente se sacaron los controles que garantizaba que el producto esté en la góndola. Bueno, una de las cosas que ocurre, hablando de la voracidad empresaria, es que existió una constitución que no era perfecta, pero tenía unos puntos altísimos, que era la constitución del 49, cuando hablaba de la función social del capital. Actualmente se volvió a una suerte de capitalismo del siglo XVIII y principio del XIX, un capitalismo salvaje. Bueno, en una reformulación de la Constitución tendrían que estar estas cuestiones incluidas y bastante detalladas, porque a veces algunos plantean que las constituciones tienen que ser lo más sintéticas posible. Yo considero que eso es erróneo, porque si bien no tienen que ser larguísimas, cuanto más reducidas y sintéticas sean, dan más lugar para la libre interpretación. Yo siempre creo que tanto la Constitución como las leyes, está bien que no sean largas, pero tienen que ser lo más claras, sencillas para que la entienda no solo el abogado, pero además tienen que ser específicas. Porque si no, si vos dejás librado al mercado o a la voluntad de quien pueda gobernar, se puede ir para cualquier lado. Aparte, cuando se habla de mercado o de libre mercado, es una fantasía que nunca existió en ningún lugar del mundo, y menos en un país periférico, endeudado. En los países más capitalistas, en los países más que son desarrollados, pero que son los más capitalistas, hay más regulaciones que en el nuestro, hay mayor cantidad de controles, y me parece que así debe ser. El problema es que nosotros tenemos empresarios, y hoy quienes nos gobiernan, que tratan de avalar a esos empresarios, bueno, que parecería que no hay que controlar ni regular nada. Bueno, no creo que sea así, sino todo lo contrario. Y aparte, cuando estamos hablando de medicamentos y de la alimentación, estamos hablando de la salud y de la vida del conjunto de la población, que no es un dato menor. Bueno, encantado de haberte tenido de vuelta muchas gracias nuevamente. Por la invitación. Y bueno, podemos seguir charlando mucho de estos temas. Conversando, lo mismo, que ya le conté a Henry que traeríamos a otros exponentes que incluso han trabajado coordinadamente con él. Así es, sí. Y bueno, en eso estamos, porque si bien la nueva Constitución abarca muchísimos temas, o puede abarcar muchísimos temas, hay temas que son centrales y este es uno de esos. Perfecto. Bueno, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.
Naturaleza Viva. Seguinos en nuestras redes sociales. En YouTube, Canal Comunitario Naturaleza Viva. Entrá y suscríbete. En Facebook e Instagram, seguinos como CC Naturaleza Viva. Canal Comunitario Naturaleza Viva. Siempre